Creemos que para ser un hombre de verdad tenemos que ocultar nuestras emociones y no enseñar sentimientos, no llorar, no mostrar debilidad. Y muchas veces de eso es una idea errónea lo que es un verdadero hombre. Entonces, quiero hablar de algunos temas relacionados con eso. Y para eso nos acompaña Astrid el día de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y bueno, te cuento, yo mi profesión es psicóloga, soy graduada hace más de 20 años, soy de Colombia, Bogotá, y es un tema que me apasiona de toda la vida porque precisamente como tú hacías la introducción, a veces hay personas que tienen más dificultades que otras en abordar estos temas. Yo, a pesar de que estuve unos buenos años trabajando en áreas de gestión humana, de recurso humano, de personal, ¿sí? Todo el tiempo estaba relacionándome y todo, digamos, mi trabajo ha sido de relacionarme con las personas y de tener que abordar sí o sí problemáticas. E inclusive en algunas oportunidades me decían, ¿tú por qué te gusta trabajar con las personas que a veces tienen dificultades en su comportamiento? Uh-huh. Y yo decía, es que se puede. Yo creo que todas las personas de una u otra manera se pueden abordar, solamente que nos toca aprender a abordar a cada quien porque somos totalmente diferentes. Y a partir de esa expertise, después tuve la oportunidad de estar un tiempo trabajando en un colegio con niños y adolescentes también, y padres de familia. Entonces ahí también empecé a entender un poco hasta el tema generacional y lo que sí o sí también el tema generacional implica en el tema de las emociones. Y ya en el último tiempo y a raíz también de la pandemia, eso hizo que como que el área de la salud mental desde diferentes profesionales se volviera mucho más atractiva en la búsqueda de, oiga, necesito que alguien me ayude, ¿sí? Uh-huh. Y todo confluyó en que en este tiempo de pandemia hubo una situación que yo le digo a la gente, es que una introspección, es decir, empezamos a mirarnos internamente, porque como estábamos encerrados y a veces quedábamos en teoría sin ninguna actividad, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo estoy? ¿Sí? Y especialmente con las personas más cercanas que son nuestras familias. Uh-huh. Y ahí empiezan las personas a tener una serie de cuestionamientos y a darse cuenta que de pronto no estaban tan bien con sus cercanos, con las personas cercanas, como pensaban. Y entonces empiezan a generarse muchas emociones. Me imagino. Uh-huh. Comentaste dos cosas interesantes que quiero explorar más. Una de las cosas que mencionaste es las emociones generacionales, creo que habías comentado. Sí. Y otra de las cosas que comentaste era de que durante la pandemia como que la gente se abrió más a buscar ayuda de un psicólogo, ayuda a lo que es la salud mental. Yo sé que antes de la pandemia que alguien dijera, es que voy a hablar con un psicólogo, ya lo consideran como estás loco, ya lo consideran así como algo extraño, especialmente entre nuestra comunidad hispana, como eso no era normal. En las comunidades europeas, aquí en Estados Unidos, como que era más común. La gente hablaba más abiertamente de su situación mental, de cómo se sienten y todo esto. Pero en nuestra comunidad hispana, esto es más nuevo. ¿Viste algo que te llamó la atención, así como diciendo, te tardaste mucho o ya sabía que te ibas a venir conmigo algún día? ¿Qué es lo que vistes?
Ok, sí, es bien interesante lo que planteas desde el punto de vista cultural, ¿no? Efectivamente, los hispanos, digamos que venimos de crianzas donde nos han enseñado, y eso es un tema que ha pasado de padres, abuelos, bisabuelos, bueno, y así sucesivamente, donde le dicen, usted no debe sentir. O sea, no es que te lo digan literalmente, pero es muy curioso que de alguna manera sea fuerte, aguante, no tiene por qué Mm, llorar. Papito, no llore, ¿sí? O mamita, no llore, ¿sí? Usted tiene que mostrar que usted es fuerte, o sea, se relaciona desafortunadamente como el sentir como una debilidad. ¿Mm? mm, Entonces, y resulta que forma parte de nuestra naturaleza humana indistintamente si somos hombres o mujeres, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando las personas aquí se empieza a generar también un tema, especialmente el encierro genera cosas como trastornos de ansiedad en algunos casos, ¿sí? ujú, Porque eso, dependiendo de la personalidad de cada quien, algunas personas, especialmente te soy franca, Oscar, me empezaron a buscar fue por temas de ansiedad, ¿sí? ujú. Y a raíz de la ansiedad salieron todo el mar de temas que venían detrás, ¿sí? De orden emocional, que comienza a a darse cuenta la gente que no era un tema de hoy, ni siquiera fue por la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia fue el desencadenante por tenerlos en cuarentena nosotros, ¿sí? Ujú, Simplemente fue un desencadenante. O sea, eso tarde o temprano iba a salir a la luz, como yo digo. Entonces, la gente, y sin temor, hombres o mujeres, porque yo atiendo indistintamente, tuvieron la oportunidad de decir, alzar la mano, como yo digo, y decir, necesito ayuda. O sea, pensé que esto yo lo tenía súper controlado, súper manejado, porque ese es otro. El hispano tiende a tener un tema de control loco. Yo lo digo mm, loco porque no es real. O sea, en teoría, uno cree en su mente que puede controlar absolutamente todos los temas, ¿sí? mm, Y cuando tú vas a otro país que no es el de tu país de origen, en teoría vas a demostrar que tú eres capaz y tú puedes, ¿sí? Entonces, demostrar ujú. la emoción, como retomando un poquito el tema que me planteas, se vuelve insisto, en una debilidad y en algo que de una u otra manera hemos venido en crianza, o sea, de generación en generación, donde sin darnos cuenta terminamos repitiendo lo que nos enseñan, y terminamos guardando nuestra emoción. ¿Cómo podemos explicar que la misma situación en un día nos hace reaccionar con rabia, por ejemplo, y la misma situación en el mismo día con una persona diferente nos hace reaccionar con risa, por ejemplo? Y un ejemplo para explicar más bien lo que estoy diciendo. Cuando estás con amigos, por ejemplo, en México hay una palabra se dice güey. Ujú. Y esa palabra es controversial porque tú le dices güey a un amigo y te dice mande. O sea, le estás llamando la atención, le estás hablando, le quieres decir algo y simplemente voltea y te dice mande o qué pasó. Pero la misma palabra con otra persona que no le gusta esa palabra, le dices güey y se enoja. Ujú. Entonces, y al revés es igual, ¿no? Tú con un amigo, la tomas como no hay problema, es mi amigo, pero con otra persona, te ofendes y te enojas y ya creas problemas. Por qué somos así las personas? ¿Por qué reaccionamos distinto? O sea, que no pasa por el mismo, cerebro y pasa por los mismos filtros y por qué reaccionamos distinto. Mira, esa es una muy buena pregunta. Pero es bien profunda la respuesta, Ok. porque hay cosas que, dependiendo de la relación que uno tenga con cada persona y las vivencias y experiencias que uno ha tenido en la vida, uno inconscientemente relaciona, ¿sí? Entonces, por darte un ejemplo, si Oscar me cae bien, o sea, aquí en Colombia decimos me cae bien, o sea, o es una persona chévere, o es una persona que la voy bien con esa persona, ¿sí? Ujú, Si tú me dices algo de pronto y si me caes bien, solo por esa relación que ya hemos entablado o establecido,
voy a recibir de pronto las cosas diferentes de parte tuya, siendo la misma situación que tú pones de ejemplo, ¿sí? Pero si de pronto esa misma situación me pasa el mismo día con otra persona, pero con esa persona yo tengo unos antecedentes, ¿sí? O simplemente a veces simplemente llevo un buen tiempo pensando es que no me gusta cómo habla o no me gusta, sí, hay cosas que internamente cada uno sabemos, ¿cierto? Entonces se te dispara inconscientemente algo donde vas a reaccionar diferente con el otro, ¿sí? Entonces a veces uno, o sea, mira, el ser humano no es tanto de la A a la C, o sea, acción-reacción, no. O sea, para que haya una reacción, siempre hay un contenido en tu mente que solo tú sabes, pero eso se establece a través de la experiencia que tú tienes de relación con el otro o las cosas que también te han pasado a ti, ¿sí? Entonces voy a hablar de algo que puede ser algo fuerte, pero lo quiero mencionar y entonces cuando personas han tenido un abuso, llámese sexual o de cualquier tipo de abuso, y de pronto tú tienes y esa persona, si yo me pongo en posición mujer y veo a ese hombre, a un hombre de pronto, y yo veo unas características de ese hombre que me abusó, y físicamente de pronto con el tiempo me encuentro con una persona parecida físicamente, pero que no tiene nada que ver con el tema, ¿sí? Yo a veces internamente hago un clic, ¿sí? En mi inconsciente, y yo mismo lo veo a él, y sin darme cuenta me cayó mal. ¿Sí? Y yo me he encontrado en la consulta con mucha gente que cuando yo empiezo a hilar finito, como digo, o sea, irme bien al fondo, me doy cuenta porque no hay todo, para todo, Oscar, hay una razón. O sea, yo siempre digo, todo tiene una raíz, o sea, eso no es que reaccioné porque sí o a veces cuando nosotros decimos es que esa persona me cae mal, no, o sea, siempre pasa algo, por lo cual sin darte cuenta de forma inconsciente, vas allá y haces un clic ahí que tú ni te das cuenta y por eso dices, es que esa persona yo la relacioné, no lo hacemos, ¿no? Esto es el ejemplo consciente más bien, pero la persona empezó a caerle mal a ese señor que tiene unas características físicas parecidas a la persona que me abusó. Y eso fue hace 20 años atrás, por decirte algo, ¿sí? Entonces, y la gente como no ha resuelto cosas, ¿sí? Que suele pasar, por eso tú haces esa relación y por eso te digo que esta pregunta, la respuesta es muy profunda, ¿sí? Porque son muchas cosas que pueden haber pasado. Entonces también tú dices, es que a mí hay personas que utilizan esta expresión y es que yo prefiero trabajar con hombres o con mujeres. No sé si lo has escuchado, sí. Por concepciones también que uno tiene de lo que es el ser hombre y ser mujer. ¿Sí? Entonces a veces está pasándome la misma situación, pero si a mí me va mejor trabajar con hombres, entonces me va súper bien, le contesto súper bien a la persona, me va súper bien con la persona. Pero si es una mujer, ya uno reacciona y de pronto la mujer puede tener toda la razón, inclusive tener algo hasta más brillante que el hombre con el que estoy planteando X o Y tema, pero uno solo por ese hecho pierde oportunidades. Por eso es tan importante el tema mental, porque cuando tú empiezas a entrar, a ahondar y ahondar y ahondar, y lo que yo llamo entrar a sanar y sanar y sanar tanto chichón o tanta herida que hay interna, emocional, es que la vida emocional, perdóname si se me desvió un pin de lo que me estás diciendo, no le ponemos el suficiente cuidado, ¿sí? Especialmente como tú planteas desde el comienzo, desde la parte latinoamericana, ¿sí? Porque es más fácil ver que yo me rayé acá, o sea, me hice una herida, ¿cierto? Porque la estoy viendo físicamente, ¿sí? Y a que tengo un dolor en el corazón, porque de pronto me separé, porque de pronto tengo una situación X o Y donde de pronto me quedé sin trabajo, no sé, y todo eso me empieza a generar cosas, pero como no las estoy viendo, sino como que lo siento. A veces uno asocia esta parte torácica o el estómago con el tema emocional, ¿sí? Entonces, como que uno no le pone mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que tú reacciones o no, ¿sí? Por eso te digo que es más profundo el tema y por eso me parece excelente la pregunta, porque a veces la gente se queda diciendo, no es que yo soy así. Sí. Y punto. Y algo que comentaste es, por ejemplo, en la relación, ¿no? La persona, el ejemplo que diste de una persona que fue abusada y luego una persona con características similares a la persona que lo abusó y hace un clic, dijiste que hace un clic como inconscientemente, o sea, y ya le cae mal a esta persona y ya dice algo y ya es repudiante para ti, ya no quiere saber nada, pero a lo que te entiendo, esto ya es una reacción en base a una emoción, porque hiciste una conexión, pero esa conexión que hiciste
la comentaste que era inconsciente, pero ¿hay alguna parte donde estemos conscientes y podamos decir, ¿sabes qué? No voy a reaccionar